¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, en esta ocasión vamos a hacer un proyecto fácil y muy rápido de realizar. Vamos a hacer estos hermosísimos corazones. Los vamos a utilizar en un proyecto próximamente, pero quise compartirles el tutorial de los corazones aparte porque tal vez ustedes simplemente quieran hacer corazoncitos para adornar algún proyecto que ustedes tengan. Los pueden hacer para llavero. En la parte alta les pueden poner el arito del llavero y abajo una borlita y se va a ver precioso, precioso como llavero. O para lo que ustedes quieran. Incluso le pueden poner un palito de madera en la parte de abajo. Lo forran perfectamente el palito con el color del mismo corazón o el color que ustedes decidan y colocarlo en los ramos que están de moda por ahora. Y se va a ver hermoso, hermoso un corazón como esto incrustado entre las flores. Se va a ver hermoso, hermoso. Así es que solo echen a volar su imaginación y verán en cuántos proyectos hermosos pueden utilizar estos corazoncitos. Pueden ir con o sin el moñito frontal. Esos moñitos son por el proyecto que les voy a presentar próximamente. Estén pendientes, por favor. La petición de siempre, amigas y amigos. Suscríbanse, ayúdenme con eso. Den like, ayúdenme con eso también. Esas dos acciones son gratis, no les cuesta nada. Les llevan solo un momentito y no saben el apoyo tan grande que nos dan a los creadores de contenido, tan solo suscribiéndose y dando like. También pueden formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios especiales para ustedes. Uno de ellos es que obtengan los tutoriales de manera anticipada. Así es que los invito a ser miembros del canal, como ya lo son, y con todo mi corazón agradezco a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Raquel Vallejo Rodríguez, Ileana Ayes, Sandra Gutiérrez Rosario, Kelly Montero, Ivette González, Daniela Balmaceda, María de Jesús Tobilla López, Beranguere Bayón y Canal Luco. Muchas gracias a todas ustedes por el apoyo y vamos a dar comienzo a este tutorial. Amigas, vamos a tomar hebra del color con el que hayan decidido trabajar. En este tutorial lo vamos a hacer con hebra de color rosa y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Muy bien. Vamos a hacer cadena. Bueno, antes, amigas, antes cerramos perfectamente nuestro anillo mágico y ahora sí, vamos a hacer una cadena y giramos nuestra labor. Vamos a comenzar en la vuelta número 2 haciendo un aumento, después un punto bajo y después un aumento. Ya sabemos que el aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí lo estoy realizando. Muy bien. Hacemos una cadena, giramos nuestra labor y en la vuelta número 3 comenzaremos haciendo un aumento. Aquí va un punto y allí mismo otro punto más. Después vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos y en el punto que nos sobra vamos a realizar un aumento. Muy bien, una vez que hayamos realizado esto ya sabemos que vamos a hacer una cadena y giramos nuestra labor. Muy bien, empezamos la vuelta 4, comenzamos haciendo un aumento.
Seguimos haciendo 5 puntos bajos. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y en el último punto realizamos un aumento. La vuelta la estaríamos terminando con 9 puntos. Ya sabemos que hacemos cadena, giramos nuestra labor y comenzamos en la vuelta número 5 haciendo un aumento. Y después hacemos 7 puntos bajos. Creo que para este momento ya está bien clara la secuencia que estamos siguiendo, amigas. Vamos comenzando y finalizando cada vuelta con un aumento y en medio de esos aumentos que van a las orillas hacemos puntos bajos. Muy bien, estoy finalizando los 7 puntos bajos. Al final me sobra un punto, ahí vamos a hacer un aumento. Muy bien, cadena, giramos la labor, comenzamos la vuelta número 6 realizando un aumento. Después haremos 9 puntos bajos. Al finalizar un aumento estaríamos terminando la vuelta con 13 puntos. Vuelta 7, un aumento, 11 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 15 puntos. Muy bien, lo que haremos a continuación, amigas, en la vuelta 8, un aumento, 13 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 17 puntos bajos. Muy bien, ya sabemos que hacemos cadena y giramos la labor para empezar la siguiente vuelta. De las vueltas 9 a la 11 haremos 17 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vamos ahora ya a dar forma a nuestro corazoncito. Vamos a hacer en la siguiente vuelta, amigas, aquí ya no las voy a contar porque vamos a dividir, pero en la siguiente vuelta nos saltamos un punto, aquí no vamos a trabajar, nos lo saltamos y en el que sigue hacemos un punto bajo. Seguimos con 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después haremos una disminución. Nos saltamos este punto y en el que sigue hacemos un punto bajo. Muy bien, cadena, giramos la labor y en la siguiente vuelta vamos a hacer una disminución. Nos saltamos este punto que es en el que nos tocaría trabajar y en el que sigue hacemos un punto bajo. Después hacemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y haremos ahora una disminución. Nos saltamos el siguiente punto y hasta el que sigue hacemos un punto bajo. Cadena, giramos nuestra labor y vamos a comenzar esta vuelta haciendo una disminución. Nos saltamos este punto y hasta el que sigue hacemos un punto bajo. Después un punto bajo en el siguiente punto y ahora una disminución. Ya vimos cómo las hacemos. Y eso es todo, amigas. Aquí ya quedó de este lado. Aquí nada más hacen una cadenita, aprietan bien fuerte y cortan la hebra. No es necesario dejar hebra larga. Está bien que se quede así la hebra cortita. Aprieten bien fuerte, amigas. Voy a dejarla un poquitín más corta. Entonces, vamos ahora a voltear nuestra labor, amigas. Déjenme tomar mi hebrita. Ya se está acabando esta hebra, amigas, ya queda bien poquitito en mi madejita. Miren, giramos la labor de esta forma y vamos a entrar aquí de este lado en el primer punto que se nos está presentando y tomamos la hebra de color rosa. Se ve así como chinita porque les digo que se me está acabando la hebra y al final sale así como chinita. ¿Les ha pasado? Estoy segura que sí. Hacemos una cadenita ahí donde entramos y vamos a empezar haciendo una disminución. Me salto el primer punto donde hicimos la cadenita, no me voy al siguiente y hago un punto bajo. Aquí estaría mi primera disminución. Y después hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos.
Me va a sobrar un punto, me lo salto y me voy a pasar hasta el último punto aquí. Aquí yo ya había trabajado en la vuelta anterior, pero allí es donde voy a entrar. Aquí vean, hasta acá. Entonces ahí estoy haciendo una disminución. Así, cadena, giramos la labor. En la siguiente vuelta comienzo haciendo una disminución, que ya vimos que nos saltamos simplemente un punto. Después hacemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos, me salto un punto y en el que siga hago un punto bajo. Aquí ya hice cadena, giré la labor y comienzo haciendo una disminución, un punto bajo y una disminución. Me salto el siguiente punto y hasta el que siga hago un punto bajo. Miren, amigas, así de fácil y sencillito, como ven. Ya simplemente aquí vamos a cortar la hebrita. Y vean qué precioso corazoncito nos ha quedado. Vamos a hacer otro exactamente igual, amigas, vean. Exactamente igual, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es sobreponerlos de esta manera para comenzar a cerrar. Voy a tomar hebra del mismo color del corazoncito. Y vamos a entrar aquí. ¿Se acuerdan donde cerramos el anillo mágico? Allí. Justo donde cerramos el anillo mágico, allí vamos a entrar, amigas. Aquí vamos a tomar estas hebras y las vamos a dejar adentro del corazoncito, amigas. Aquí vean. Ahí se van a quedar escondidas para siempre. Ahí están. Entonces tomo el hilo que ya se me está terminando. Vean cómo se ve chino. Y vamos a entrarlo vamos a introducirlo, perdón, de esta forma. Allí donde entramos vamos a hacer una cadenita y vamos a comenzar a cerrar el corazoncito con puntos bajos. Comenzando allí mismo donde hicimos la cadenita y donde entramos inicialmente hacemos un punto bajo. Vamos a ir perdiendo la hebrita que nos quedó ahorita que introdujimos la hebra. Nos recorremos un poquito y hacemos un punto bajo. Estos puntos bajos, amigas, no los hagan apretados. No deben ir apretados para que el corazoncito tenga un buen terminado. Háganlos flojitos, tampoco demasiado flojos porque sí se puede ver mal. Y procuren cada uno de los puntos bajos que ejerzan la misma tensión, para que se vean parejitos, lo más parejito que sea posible. Pero repito, no los vayan a realizar apretados. Y así vamos a irnos recorriendo un poquito, punto bajo. Se recorren otro poquito, punto y así bajo. Vamos a estar haciendo en todo el contorno, amigas. Vamos a hacerlo en todo el contorno, pero antes de llegar al final, antes de llegar aquí al final, dejen un huequito para poder rellenar, miren. Aquí dejé un pequeño hueco y vamos a rellenar. Esto sí es a gusto y elección de cada uno de ustedes. Si quieren un corazoncito muy durito, lo más gordito, lo más que les quepa relleno o no tanto. Esto sí ya es a gusto de cada quien. Para el proyecto que vamos a realizar próximamente con estos corazoncitos, yo les sugiero que no los rellenen demasiado, aunque si les gusta muy gordito, no es tanto problema, pero yo preferiría que no lo rellenen tanto, simplemente para darle formita. Y miren, ya que lo hayan rellenado lo suficiente, vamos a terminar de cerrar. Aquí ya terminé. Ya llegué hasta donde iniciamos, vean. Lo que voy a hacer es introducirme en el primer punto bajo que hice y hago ahí también un punto bajo. Hacemos cadena y apretamos bien fuerte, amigas. Y aquí pues, si le van a poner un palito antes de cerrar, colóquenle el palito y pueden ir forrando el palito con la misma hebra que están ocupando, amigas. Aprovechan para ir forrando el palito. Muy bien. O vayan viendo en qué proyecto lo van a utilizar. Yo, como no voy a utilizar palito, amigas, voy a esconder las hebritas por adentro del mismo corazoncito. Así con el mismo crochet, o si dejaron hebra larga se pueden ayudar con una agujita lanera, esconden y cortan la hebrita sobrante. Y así es como nos habrá quedado, amigas. ¿Vieron lo rápido que se hace? Pues anímense a realizarlos en todos los colores que a ustedes se les ocurra.